Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema del romanticismo. De este vamos a trabajar el concepto, las características, los temas, vamos a ver los géneros y algunos autores románticos. El romanticismo es un movimiento artístico cultural que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Sin embargo, a nuestro territorio llega en el siglo XIX. Aunque las características varían, ambos comparten un hecho fundamental, y es que se basan en la subjetividad del autor y defender la libertad creadora. En el contexto latinoamericano podemos decir que se vive en este momento un periodo de los gritos de independencia, el principio de la emancipación frente a España, por lo cual se buscan unos cambios sociales y económicos. Los criollos y mestizos se pelean el poder y las masas campesinas y artesanales son los que van a resultar como perdedores. En Latinoamérica se intensifica el caudillismo, el militarismo, el dominio de los latifundios, la continuación del poder clerical y la penetración de la economía inglesa. Ese es el contexto del romanticismo. También entonces vemos que el romántico va a verse influenciado por la geografía de nuestras tierras, los climas que son variables de un territorio a otro, por los esclavos que han sido importados de África, por las razas precolombinas que se encuentran en agonía, por los criollos que se encuentran vergonzantes y otros rebeldes, y algunos mestizos que están confundidos y esperanzados. Todos estos elementos dan otros matices al romanticismo hispanoamericano que lo alejan de algunas características del romanticismo europeo. Dentro de las características, por tanto, tendríamos primero, primordialmente, pues se va a manifestar la subjetividad del autor. Cuando hablamos de la subjetividad nos referimos al sentimiento, al sentir, a todo lo que la persona o el autor puede llegar a plasmar a partir de sus sentimientos. El culto al yo también lo vemos reflejado en la poesía principalmente, una angustia de la existencia. También se vincula activamente el romanticismo a la política por el deseo de libertad. Vemos también que se empieza a utilizar un lenguaje libre, explosivo, adjetivado, en tono en ocasiones agresivo o melancólico. También encontramos que se hace énfasis en el paisaje con un sentido descriptivo vitalista. Recordemos que el romántico siempre va a utilizar la naturaleza para reflejar su estado de ánimo. También vemos que se vuelve hacia la colonia para reaccionar en contra de ella y entonar himnos independentistas. También encontramos que en ocasiones algunos románticos van a regresar al pasado propio, al pasado precolombino. Y los románticos también manifiestan que todo pasado fue mejor. Dentro de los temas recurrentes del romanticismo latinoamericano encontramos principalmente la historia, las aventuras, los indígenas como tema central, el esclavo y el sentimentalismo. Los géneros y los autores. Bueno, los géneros preferidos por los románticos fueron principalmente la poesía, ya que esta permite reflejar el estado de ánimo, el sentimiento del autor. También se trabajó la novela, el cuento, el teatro y el ensayo. Pero hoy se recuerda y se estudian más las novelas que la poesía. La lista de los autores es bastante extensa. El romanticismo, aunque no se desarrolló de la misma manera en cada uno de los países latinoamericanos, pues cada uno presentó desde su propio sentir el momento, una visión del mundo contemporáneo. Encontramos entonces como representantes a José Eusebio Caro, que es un autor colombiano, muere a los 36 años en Nueva York. Es considerado el primer romántico del continente hispanoamericano. Su poema, Lara, escrito en 1984 y 1835, cuenta que Lara, un pirata al que le asesinan a su padre,
se asocia con su hermano Alonso para tomar venganza. Sin embargo, pues ambos mueren al final de la historia, de la obra, y también encontramos otras obras conocidas de él como En boca de una madre, La hamaca del destierro. Es importante tener en cuenta que en el romántico hispanoamericano siempre encontramos como la tragedia al final de la historia. Es un romanticismo trágico en donde uno de los protagonistas casi siempre muere. Esteban Echeverría viaja a los 20 años a Francia y ahí aprende rápidamente lo que es el romanticismo europeo, y a su regreso a Buenos Aires pues empieza a infundirlo y a proyectarlo dentro de sus obras. Él se preocupó por inaugurar la escuela literaria nueva y promover así los ideales románticos. Su obra más conocida son Elvira o la novia del Plata, publicada en 1832, La cautiva y, por su cuento, El matadero. José Batres Montúfar nació en El Salvador y muere en Guatemala. Él compuso 3 cuentos en verso, en octavas reales, Las falsas apariencias, Don Pablo y El reloj, agrupadas en un texto que denominó Las tradiciones de Guatemala. Con un buen humor, este autor criticó la sociedad hipócrita que se vivía en el momento. Domingo Faustino Sarmiento nace en Argentina, fue periodista, estadista, educador y escritor con mayor fortuna política. Es muy reconocido sus ensayos a nivel nacional e internacional. Dentro de sus obras figuran Civilización y barbarie, Vida de Facundo Quiroga, Viajes, Recuerdos de provincia y El progreso. José Mármol, bueno, este romántico nos presenta su obra Amalia, en la cual también vemos un final trágico en donde el protagonista, que es Eduardo, muere. Ahí vemos el caudillo protegido por el primo de Amalia, Daniel Bello, quien decide buscar ayuda con su prima porque Eduardo se encuentra herido, y es ahí donde surge el amor. Es una muy bella historia que hace referencia a este movimiento. Por último, yo creo que tal vez el más importante, Jorge Isaac, es conocido como el mayor representante del romanticismo latinoamericano, con su obra María, la cual fue publicada en 1867. Esta obra goza de gran fama, ha sido publicada y traducida a múltiples idiomas, se multiplicó fácilmente después de ser publicada, y vemos ahí la pasión trágica y fatalista de la obra, ¿no? En la cual pues María muere al final de la obra. Rafael Pombo es un escritor colombiano muy reconocido a nivel latinoamericano. Escribió sobre el amor, la religión, la filosofía, la naturaleza, la patria, el folclore, la crítica sociopolítica, entre otros. Entonces Rafael Pombo es muy reconocido y representa tal vez más o menos el imaginario folclórico de nuestro país. Dentro de sus obras más importantes está El Rin Renacuajo, La pobre viejecita, Simón el Bobito, entre otros. Es más o menos lo que Rafael Pombo hace, más o menos lo que hizo los hermanos Grimm en Europa, ¿no? Recolectar, recopilar todos esos cuentos tradicionales, todas esas historias que hacían parte del folclore y de las leyendas populares del país. Les comparto la bibliografía. Les agradezco y nos vemos en el siguiente video.